Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarles una vez más en un encuentro de esta materia tan necesaria como es metodología de la investigación. Pues vamos avanzando en revisar diferentes conceptos, diferentes capítulos, diferentes temas de lo que metodología de la investigación refiere, de los fundamentos, de los conceptos básicos, y pues hoy es una ocasión más para seguir avanzando y mediando esa información tan importante para ustedes con la intención de que vayan fortaleciendo su conocimiento previo, sus bases fundamentales para consiguientes materias que están relacionadas y que con estas bases puedan ir poco a poco construyendo un trabajo de la investigación en el campo deportivo. Así que bienvenidos y muchas gracias por conectarse. Como es de costumbre, en la agenda del día de hoy tenemos hacer una cordial bienvenida que ya se ha hecho, hablar del nuevo tema que hoy será lo que es población y muestra de estudio y qué técnicas e instrumentos podemos usar. Pero claro, eh, para hacer un poco de conexión, para hacer un poco de retroalimentación a lo que hemos venido conversando, haremos una revisión breve de lo que fue la clase anterior, una clase que nos llevó a revisar qué era una hipótesis, qué tipo de hipótesis nosotros podíamos plantear y pues también revisamos todo lo que es el diseño de la investigación con el fin de seguir avanzando y tener una expectativa más amplia, un campo más amplio de lo que se trata la investigación científica y la metodología como bases de inicio de un perfil de tesis, de un artículo científico, de un trabajo, de un proyecto o de un paper, de un ensayo. ¿Sí? Así que habíamos hablado que la hipótesis nula eh, nos daba la oportunidad de, o una alternativa, ¿sí? Que no tenía un buen futuro, una buena decadencia, sino más bien nos daba esa posibilidad de que la hipótesis nula sea algo concreto y que sea positivo o negativo, ¿sí? Y hablábamos que la hipótesis alternativa nos daba la opción de medir, ya sea para arriba o sea para abajo, lo que podría resultar de una investigación o del trabajo de investigación que se esté haciendo. Es por eso que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de investigación tenemos que estar muy pendientes a qué puede suscitarse a través de este trabajo de investigación. Y también habíamos visto lo que es el diseño de la investigación, hablando de su enfoque, si era cuantitativo o cualitativo, de qué tipo de investigación íbamos a tratar, si era un experimental, un cuasi experimental, un descriptivo, si íbamos a comparar, a relacionar otras investigaciones que hablen del tema, que nos llevaba también a qué tipo de corte íbamos a ver en investigación, si era transversal o era longitudinal, y pues finalmente qué métodos usábamos, si era sintético, inductivo, deductivo, descriptivo, comparativo o histórico, o sea, qué método de investigación íbamos a usar. Es por eso que la clase anterior habíamos conversado de estos diferentes subtítulos dentro del diseño de la investigación, ¿sí? Y pues que conectan con el nuevo tema del día de hoy y sin antes recordarles que cada vez que nosotros vamos describiendo el enfoque, el tipo, la corte y el método, podemos hacerlo de manera directa, ¿sí? No es nada subjetivo, sino más bien es objetivo cuando vamos describiendo este tipo de investigación es cuantitativa porque este tipo de investigación es de tipo
preexperimental o es de tipo correlacional por tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Entonces, todo esto, una vez que se hace la descripción normal, es lógica y objetiva sin darse tantas vueltas. ¿Sí? Nos adentramos ya al tema de hoy que habla de lo que es la población y la muestra. Y cuando hablamos de población y muestra, hablamos de a quiénes yo me voy a dirigir, a quiénes voy a investigar, a quiénes voy a llegar con esta investigación, qué tipo de población, de grupo, son hombres, son mujeres, en qué edad, en qué sector, con qué condiciones. Y cuando hablo de muestra, hablo de un número específico, ¿sí? Que me va a llevar a decir, ok, si tengo una población de 50.000 habitantes, estoy dando un ejemplo, ¿cuál sería la muestra? ¿Ya? Entonces vamos a, a entender eso, ¿sí? Y como vemos en el gráfico, nace de la muestra, aquí tenemos la muestra como estadística justo en el centro, tenemos la unidad muestral que puede ser igual a la unidad de análisis como no puede ser igual a la unidad de análisis, ¿sí? Y tenemos lo que es la población, tenemos una población infinita, una población finita, tenemos un espacio muestral, correcto, que nos va a dar una probabilidad, ya con estadística, una probabilidad de si esa investigación que usó ese número, esa muestra de la población, eh, es significativa o no para aplicar en un futuro, ¿correcto? Y para relacionar con el resto de la investigación, con el enfoque, con el método, con incluso los objetivos e incluso la hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de muestra nosotros tenemos cuando hablamos de muestra en investigación? Tenemos la muestra probabilística y tenemos la muestra no probabilística. Cuando hablamos de la muestra probabilística, hablamos de una muestra aleatoria, simple, que es sistemática, estratificada y por conglomerado, ¿correcto? Entonces puedo hablar de una muestra de 50 estudiantes, de 60 estudiantes, una muestra simple, lo que estoy, a dónde me estoy enfocando, ¿sí? Es sistemática, es estratificada, o sea, es seleccionada y pues por conglomerado hablo por todo el grupo, ¿sí? Y cuando hablamos de una muestra no probabilística, pues este no probabilístico habla de la conveniencia de gente voluntaria, de gente accidental, o por cuota, o por juicio, por criterio discrecional, ¿sí? Esta es algo, ¿por qué se llama no probabilística? Porque es algo que puede ser que no esté en, o entre dentro de el grupo del conglomerado, ¿sí? Sino que puede ser incluso una persona anónima, un grupo que no sepa eh, que estamos haciéndole el estudio, ¿sí? Como dice, por conveniencia, puede ser incluso accidental, ¿sí? Y este tipo de muestras también se usan en varias investigaciones, pero en nuestro caso, que estamos hablando de las muestras de investigaciones en el campo deportivo, la mayoría de estas son probabilísticas. ¿Sí? Es muy raro encontrarse con algo de muestras no probabilísticas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de población y muestra, hablamos del grupo al que nosotros nos vamos a dirigir y hablamos de una cantidad de gente que puede ser un conglomerado en total o simplemente una unidad muestral. ¿Ya? Ah, pues aquí hacemos un ejemplo y he puesto una señalización, señalamiento de variables. Y usualmente cuando estamos trabajando en la investigación hablamos de la operacionalización de variables. Y aquí tenemos 5 criterios: la variable, el tipo de variable, la definición conceptual, las dimensiones, los indicadores, el instrumento. ¿Sí? Señalo esto porque es algo importante para poder conectar con las técnicas de instrumentos. Y vemos como ejemplo
que tenemos la accesibilidad a los servicios de salud. Esta variable es independiente, ¿sí? Tenemos una definición conceptual. ¿Qué significa esto, no? La definición de accesibilidad a los servicios, las dimensiones que tenemos al respecto: accesibilidad, accesibilidad económica, accesibilidad cultural, que también se le conoce como tipos, ¿no? Tipos dentro del concepto o de la variable que nosotros manejamos, buscar un concepto o varios conceptos dentro de estas variables. Tenemos indicadores: el tiempo medido en horas, cantidad de dinero, disponibilidad económica. Todo esto obviamente se va describiendo en el trabajo de tesis, ¿sí? Y después hablamos del instrumento, y cuando hablamos del instrumento, hablamos de qué tipo de instrumento vamos a usar nosotros para ahondar más a fondo con nuestra población y nuestra muestra, ¿sí? A donde queremos llegar, a lo que queremos investigar, lo que queremos concluir, ¿sí? La recolección de datos que queremos tener. Entonces, para nosotros tener información de esta variable, como está en el ejemplo, vamos a utilizar el instrumento cuestionario P6, que está en la página 6, P7, P10, donde está esto, ¿no? Específicamente. Entonces, este señalamiento de variables va a ser más o menos una tarea que ustedes también van a tener ya, y una vez que acabemos o durante la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, entonces nos saltamos a lo que es técnicas de instrumentos. Tenemos varias técnicas para nosotros poder tener información y empezar a recolectar información, a, seguido de esto, recolectar ciertos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la técnica de observación, la técnica de entrevista, tenemos la técnica de encuesta y tenemos la técnica de sesión de grupo, ¿sí? ¿Qué instrumentos tenemos que están relacionados a las técnicas? Pues si quiero hacer observación, tengo una guía, una lista de chequeo, un checklist, tengo un registro anecdótico, ¿correcto? Y una matriz de análisis. Ya cuando yo estoy solamente observando y quiero tomar o recopilar datos, quiero recopilar información, puedo usar esta técnica con dicho instrumento. Cuando hablo de la entrevista, eh, hablo de la guía de entrevista. Puede ser una entrevista grabada, ahora que tenemos el Zoom, ahora que tenemos la facilidad de grabar con el teléfono, de hacer una entrevista en línea, de hacer una entrevista presencial, ¿sí? Tenemos que tener una guía y nosotros ir escribiendo y recopilando toda la información, incluso grabando. Ahora con la tecnología podemos transcribir todo lo que se vaya hablando. Pues también cuando tenemos el instrumento de cuestionario, escala, test, una prueba de conocimiento, se refiere a la técnica de la encuesta, ¿sí? También nos sirve para poder recopilar la información, recopilar datos, versiones. Bueno, las versiones vienen más por la entrevista, pero datos más concretos ya es un cuestionario, ¿sí? Y finalmente, cuando tenemos la técnica sesión de grupo, ahí hay una guía de observación, una matriz de información que ya puede hacerlo digitalmente con su laptop, con su iPad. Usted está observando y está anotando cómo el grupo se desempeña y así después poder tabular la información. ¿Por qué es importante la información? Porque con esto vamos a hacer estadística, vamos a hacer probabilidades, vamos a tener información detallada dependiendo hacia dónde se encamine nuestra investigación. Bien, entonces, cuando hablamos o ya tenemos nosotros la información, la recolección de datos, es importante y hay que tener un plan, ¿sí? Y para este plan, pues hay un procedimiento el cual seguir que nos sugieren varios autores y aquí podemos observar que con algunas preguntas podemos ir llegando hacia donde queremos. Y la primera es: ¿qué contempla el plan de recolección de datos? O sea, ¿qué significa esto de la recolección de datos? ¿Qué es el plan de datos? ¿Qué es lo que vamos a medir con esto? ¿Sí? Como les decía,
Ya tenemos la información, hemos encaminado esa información que queremos ver por variable, ¿sí? Acuérdense que esto se lo hace por variable. Pues, ¿qué se mide? Se mide las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis o pregunta de investigación. ¿Cómo se mide? Se registran los valores visibles que se presentan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos, ¿sí? Eh, ¿Cómo o con qué se mide? ¿Con qué se mide? Con algún instrumento de medición disponible como cuestionarios, escalas de medir actitudes, pruebas estandarizadas, observación, análisis de contenido u otros dependiendo hacia dónde y cuál sea mi tema de investigación. ¿Cómo aplicamos el instrumento? Puede ser autoaplicado, significa que uno mismo puede realizarlo por entrevistas, como decíamos, de manera presencial o de manera virtual, o también por observación, ¿sí? Aquí hay que ver los parámetros también de la organización a la que usted está representando, porque hay universidades, por ejemplo, que la entrevista le obligan a que sea presencial, sí, que no sea virtual, sino presencial. O hay otras universidades que abren el campo para ambas modalidades de entrevista. ¿Cómo se preparan los datos para analizarlos? ¿Sí? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis estadístico, ¿sí? Entonces, ya previamente usted, antes de eh, aplicar la encuesta, aplicar la entrevista, aplicar el cuestionario, usted ya sabe cómo o ya codifica, ¿sí? Y transfiere a una matriz de datos para que ese análisis estadístico se dé, ¿ok? El plan de procesamiento de la información también viene a hablar de datos primarios, ¿sí? Y de datos estadísticos. Como vemos ahí, hay diferentes gráficos. Usted va, por ejemplo, pone la pregunta, ¿sí? Ya el Excel hay softwares que directamente le van dando la probabilidad, la estadística de acuerdo a las respuestas. Entonces se va procesando la información. ¿Sí? Después ya vamos a ver el análisis de los resultados y demás. Pero cuando yo proceso la información, nosotros lo hacemos gráficamente, como usted puede ver en las diferentes formas que hay, ¿sí? Barras verticales, horizontales, ejes transversales, ¿sí? Planes de medición. Entonces hay diferentes formas de procesar la información primaria y pues procesamiento estadístico de los datos, que es lo que corresponde una vez que ya hemos aplicado las técnicas e instrumentos de evaluación. Parte también del plan de procesamiento de la información, pues es especificar el paquete estadístico, es decir, cuántos y cuál es el paquete que vamos a usar, el tipo de análisis para caracterización de la muestra de estudio, según también el tipo de las variables, como habíamos visto el ejemplo anterior, y vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tipo de prueba de normalidad? ¿Son variables cuantitativas? ¿Son variables cualitativas? ¿Sí? ¿Se pueden medir o no se pueden medir? ¿O se pueden solamente calificar en escalas? ¿Sí? Ya premeditadas. Tipo de pruebas paramétricas o no paramétricas según el resultado de la prueba de normalidad y pues del tipo de pruebas no paramétricas para variables de tipo cualitativo. ¿Sí? Es decir, que cuando hablamos de un tipo de prueba de normalidad hablamos de variables cuantitativas y cuando hablamos de tipo cualitativo hablamos de tipo de pruebas no paramétricas, ya, es decir, que no son medibles de cierta manera, sino más bien calificables ya con datos preestablecidos, ¿correcto? Y aquí tenemos un ejemplo, miren la variable independiente y la variable dependiente. Eh, Tenemos en la variable independiente la nominal dicotómica, sí, que es la variable. Tenemos que ver muestras independientes, muestras apareadas, ¿sí? Cuando hablamos de la variable independiente, una nominal politómica y escala o continua, ¿sí? Que está dentro del independiente, pero que también va hasta la variable dependiente. En cambio, en la variable dependiente tenemos la nominal,
que puede ser un TZ, comparación de proporciones, un test de chi cuadrado, un test exacto de Fisher, ¿sí? Si es que es ordinal, es decir, continuas no normales, un test U de Mann-Whitney, un test de los rangos con signo de Wilcoxon, y si es una escala o continua, la variable, dependiendo del instrumento, test de T de la T de Student, muestras independientes, el test de la T de Student también, que es las muestras apareadas, ¿sí? Que es la manera de procesar la información, ¿sí? Con este tipo de test que nos van a dar información y probabilidades, ¿sí? Tenemos la nominal politómica, el test del chi cuadrado, método binominal, tenemos el test de Kruser-Wallis, el test de Friedman, muestras apareadas o análisis de la varianza, que en sigla sería ANOVA. En escala continua, el test de la T de Student, coeficiente de correlación de Spearman y el coeficiente de correlación de regresión lineal. Entonces, esto es algo que viene de bibliografía, ¿sí? Es algo que ya mientras vayan avanzando lo van a ir entendiendo. Nosotros estamos viendo fundamentos, dándoles teoría para que ya tengan ciertas bases y conocimiento de cuando hablamos de las diferentes variables y la manera de procesar la información con diferentes test, ¿sí? Que ya están con números, proporciones, datos preestablecidos, ¿sí? Aquí un gráfico de los tipos de datos que podemos tener y cómo nos van llevando, ¿sí? Es de lo mismo que del cuadrito anterior que estamos hablando. Tenemos datos normales, datos no normales. Eh, Miren, cuando tenemos datos normales, hablamos de la curva, ¿no? De la curva de ascendente, la campana que se llama. Tenemos la numérica, cuando es mayor, cuando es menor, a la unidad de muestreo, la normalidad, la independientes y dependientes, si es apareados o no. O sea, tenemos todo esto eh, dentro de lo que es recolección de datos. Cuando tenemos datos no normales, sí, igual hay una fórmula que ya con el software te bota inmediatamente, pero para que tengan una idea, cuando tenemos estadística no paramétrica de la variable independiente, de la variable dependiente o de las nominales, sí, miren que tenemos escala ordinal y el chi cuadrado. Sí, usualmente el chi cuadrado es algo que se usa muchísimo, es uno de los más usados. La U de Mann-Whitney también, la test de Wilcoxon, de Friedman también. Miren, estamos ahí incluso mostrando las muestras, ¿no? Cuando son 2 muestras, cuando son mayor de 3 muestras. Te sugieren ese tipo de test, ¿sí? Para poder tener datos más reales y más cercanos. ¿Con qué fin? De mostrar la hipótesis, ¿sí? De relacionar la hipótesis, de responder las preguntas de investigación, ¿ok? Y pues ya con datos estadísticos, ¿sí? Determinación de normalidad de datos, cuando tenemos la muestra mayor o igual a 50, nos sugieren la de Kolmogorov o Smirnov. Cuando tenemos menor de 50, tenemos a Shapiro o Wilk, ¿sí? Si el resultado indica que es menor a 0.5 datos anormales, las pruebas son no paramétricas, pero si el resultado es mayor o igual a datos normales, tenemos pruebas paramétricas, ¿correcto? Todo esto depende de lo que muestre los test, ¿no? El chi cuadrado, el de Molkov, etc. ¿Sí? El de Whitney. Determinación de diferencias significativas, ¿sí? Cuando la diferencia es más amplia, si el resultado indica que el valor subsiguiente es menor a 0.05, es decir, existe de diferencias significativas o datos diferentes. Si el valor es mayor o igual a 0.5, no existencia de diferencias significativas, los datos son iguales, ¿sí? Esto dependiendo de las respuestas que tengamos en las técnicas de instrumentos y evaluación. Y pues así se va determinando estas diferencias con la intención de
ver si la hipótesis es nula, si la hipótesis no es nula, si es alternativa hacia arriba o si es alternativa hacia abajo, ¿sí? Para eso es esto de las estadísticas. Entonces tenemos también los grados de libertad. Cuando hablamos de grados de libertad, hablamos de que la curva puede ser, o puede haber una probabilidad, ¿no? Hasta de cierto valor, ¿correcto? Que puede ser más 3, menos 3, más 5, menos 5, dependiendo hacia dónde nos muestre la estadística la curva de libertad o los grados de valor de libertad. Y básicamente esto es lo que nosotros, cuando tenemos información, tenemos datos, tenemos que analizar ya después la información que hemos recopilado, recolectado, ¿sí? De las técnicas, instrumentos, dependiendo de nuestra población, nuestra muestra, nuestras técnicas, nos va a ayudar siempre a guiarnos en relacionar o en afirmar la hipótesis, ¿sí? O no, afirmarla o no, ¿sí? Acuérdese que esto tiene que responder a la pregunta de investigación, a los objetivos de la investigación y a la hipótesis de la investigación, ¿sí? Así que eh, es importantísimo que sepamos esto. Pueden ustedes expandir su conocimiento en las diferentes redes, plataformas que existen. Y gracias por haber atendido a esta clase que tenía como tema la población, la muestra, las técnicas y los instrumentos para poder recolectar datos. ¿Sí? En un futuro estaremos hablando de cómo analizar estos datos, cómo hablar de los resultados y ya finalmente de qué recomendaciones y qué conclusiones se puede ir desarrollando con esto para ver si es que empezamos ya a trabajar en un proyecto de investigación. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. No se olviden revisar la plataforma para las actividades autónomas relacionadas al tema. Chau, chau.